Vamos entonces a otra interpretación, destacando que en esta circunstancia le acompañan a Luis Alberto del Paraná, Reinaldo Mesa, Julio Jara, Alfredo Marcucci y Rodolfo Ortiz. Y la composición que vamos a difundir ahora es el motivo tradicional Campamento Cerro León. Que decía que Luis realmente nació en Upacaray. ¿Qué nos dice al respecto Carmen de Santana? Bueno, él desde luego nació en Alto, pero le voy a explicar la historia, ¿verdad? Resulta ser que todos los parientes de Luis son todos de Itayurú. ¿Lo dije bien? Sí, de Misiones. Itayurú. Y ellos son todos misioneros. Todos los hermanos de Paraná nacieron ahí. Y la señora, la mamá, se quedó embarazada en Itayurú de Luis. Y a los 4 meses la señora se mandó mudar. Era una señora muy fuerte, muy guapa. Y con 4 meses esta señora se mandó a mudar hasta Ipacaraí. Es decir, ella ya iba embarazada de 4 meses. Entonces ella, no sé si algún amigo la llevó en una carreta o la alquiló, la compró, no le puedo decir. Lo que sí le puedo decir que en una carreta de caballos se marcharon todos a Ipacaraí. Entonces yo digo que tenía que acampar en alguna parte, ¿no? Hasta llegar a Ipacaraí, imagínese. Claro, una distancia tremenda. Tremenda, yo creo que tardaron como 1 mes y medio por ahí. Era frecuente por aquel tiempo, estábamos en 1926, era una cosa frecuente, Sí, no sí. habían caminos, no habían otros transportes. Pero qué guapa, ¿verdad? Y después llegó a Ipacaraí y ¿cómo Bueno, fue? llegaron a Ipacaraí, ¿verdad? Y al llegar a Ipacaraí la estaba esperando una prima de la señora y la llevó a Altos a vivir. Pero parece ser que la señora, no sé, no se encontraba a gusto en esa casa, porque hay personas que dicen, no nació en esta casa, y hay otra, no nació en la otra. Hay 2 casas que él vivió en Alto. En una era de la parienta, pero después la mamá se mudó a una que hace esquina en la plaza. La plaza de Alto es preciosa y justamente está en la esquina esa casa, que yo la he visto, tiene incluso un aljibe de piedra y es muy bonita, muy antigua y muy linda. ¿No ha pensado comprarla? Ah, sí,
Ya hablé para que me la vendan, vamos a ver si se deciden, porque no me la quieren vender.